恐れるな。それがお前の決めた道だろう。考え方は違ってもお前を誇りに思う。お前は本当に優しい子だ。これよりお前は暁のイタチだ。Capítulo 4. El pálido Sannin solo pudo poner su Kusanagi frente a él para cubrirse del corte que lanzaba el Ojiazul. Cortes iban y cortes venían, pero lograba bloquearlos todos. El viejo Sarutobi veía como su nieto adoptivo se batía en duelo contra su antiguo alumno, estaba exhausto por lo que no podía ayudarlo. Por otro lado, los ambos observaban la pelea con asombro. Ese chiquillo era bueno con la espada, pero fueron sacados de su estupor por el más reciente miembro de su escuadrón. Vaya, esto será interesante, por fin veré el alcance de un maestro de Kenjutsu Uzumaki, jejeje, decía el ninja Gatana. ¿A qué se refiere con eso, Oni-senpai? Preguntaba un Ambu. Ya lo sabrás, solo observa. Y dicho esto, centraron su atención de nuevo en la lucha. La pelirroja del sonido escuchaba esa conversación atenta, ya que ese rubio le llamó la atención. De alguna forma sentía que era más fuerte de lo que aparentaba. Además de que cuando cruzaron miradas, tuvo un sentimiento como de nostalgia que no entendía, intrigándola más. De mientras en el bosque, el pelirrojo de Suna seguía intentando golpear al rubio que esquivaba fácilmente los ataques. Deja de moverte, déjame probar mi existencia. Gritaba el pelirrojo. Está bien, tú lo quisiste, Suiton. Suisua. Elemento agua. Gran onda de agua, y agua del ambiente se arremolinó alrededor del rubio, que extendiendo sus manos al frente, formó una enorme ola que arrastró al Jinchuriki de Suna por varios metros, llevándose árboles, tierra y dejando gran destrucción a su paso. La rubia que observaba la pelea estaba sorprendida. Ese fue un poderoso Jutsu Suiton. El pelirrojo se levantó adolorido mientras sentía su ira crecer. Maldito, ahora te demostraré mi verdadero poder. Y dicho esto, un enorme geyser de arena surgió, tomando la forma del bijú de una cola. La rubia que observaba desde cierta distancia ahora estaba aterrada. Sin duda su hermano lo dejaría salir, ahora destruiría todo lo que encontrara a su paso. El rubio veía como en la cabeza de la bestia surgía el pelirrojo que empezaba a dormirse. Entonces se escuchó la voz del Ichibi por fin. Soy libre, gritaba el Ichibi mientras el rubio hacía una mueca y la rubia se tapaba los oídos aterrada. El Ojiazul hizo sellos y apareció el jefe sapo. Oye mocoso, ¿para qué me llamaste? Decía la gran invocación. Necesito que me ayudes a acercarme, tengo que despertar a Gaara, decía con tranquilidad el rubio. ¿Pero qué es esto? ¿Alguien a quien matar? Jajaja, decía el Ichibi. La gran invocación dirigió la vista al gran Tanuki el Shukaku de la arena, decía mientras exhalaba algo de humo. No será fácil, lo sabes, ¿verdad? Decía el gran jefe Bunta. Lo sé, bien, vamos. Y dicho esto, el gran sapo desenfundó su daga y se lanzó al ataque. El Ichibi empezó a lanzar sus balas de aire tratando de golpear al rubio que estaba en la cabeza del gran sapo Futon. Rekudan incluso se golpeaba el estómago para darle más poder. Suiton, Tekodama, y el sapo respondía con sus balas de agua. Temari estaba incrédula por el nivel de batalla que estaba presenciando, pero el Ichibi se estaba llenando de ira. Malditos, quédense quietos. Al tiempo que una esfera negra se formaba en su hocico. El rubio se alarmó al ver esto. Chico, esto es peligroso, si eso nos da se acabó, decía la invocación. Lo sé, jefe sapo, lo mandaré a otro lugar, tengo que ser cuidadoso a dónde lo envío, decía y pensaba el rubio mientras hacía posiciones de mano. La rubia estaba pálida, aterrada y paralizada. Nunca había visto esa esfera negra, pero sabía que era muy peligrosa. La esfera voló directo al rubio, que terminaba la secuencia de sellos Iraisin Kekai, barrera del dios trueno volador, y un sello apareció frente al rubio tragándose lentamente la Bijudama. Cuando la esfera desapareció, el rubio sostuvo su kunai especial entre sus manos. A varios kilómetros se vio una explosión. El Ojiazul cuidó que fuera a una distancia donde la aldea no fuera alcanzada, aunque sus compañeros que escoltaban a Luchia alcanzaron a sentir lo que rayos fue eso. Decía que iba aferrándose a una rama. No lo sé, pero fue cerca de donde se quedó Naruto, decía la peligrosa, también aferrada a la misma rama. El azabache estaba sostenido por ambos debido a su parálisis, aunque ya podía moverse mejor. Por dentro agradecía no ser él la persona que luchaba con ese monstruo. El jefe sapo estaba impresionado ya que solo conocía a alguien capaz de lograr tal hazaña. Estás lleno de sorpresas, Gaki, decía la invocación. Jefe, debes distraerlo lo suficiente, yo me acercaré a Gaara y lo despertaré, dijo serio el rubio. Está bien, y se lanzó a la batalla.
El ojiazul se quedó en una rama esperando una oportunidad, cuando la vio lanzó un kunai hacia donde estaba el pelirrojo, una vez que estuvo cerca se movió con el Raishin quedando frente al Jinchuriki. El rubio le dio un fuerte golpe que lo despertó mientras el Ichibi gritaba histérico no oh. Ahora que por fin era libre. Y el Biju perdió el control volviendo al sello. El enorme tanuki de arena se empezó a deshacer mientras Gaara se quedaba en una rama con una mirada más que enfurecida. El jefe sapo vio esto con una sonrisa y desapareció en una nube de humo dejando a los combatientes continuar su pelea. En un instante ambos se lanzaron al ataque, pero Gaara perdió al estar casi sin chakra, ambos caían al suelo pero el ojiazul sostuvo a Gaara para que no cayera, cuando estuvieron ya en tierra el pelirrojo empezó a aterrarse suéltame, no me hagas daño, aléjate. Decía con visible temor en sus palabras no te preocupes, no te haré daño, eres un Jinchuriki como yo, por eso comprendo tu dolor decía el ojiazul transmitiéndole tranquilidad al pelirrojo. Entonces también tienes un demonio en tu interior. ¿Pero por qué no estás lleno de odio como yo? Decía el Jinchuriki de Suna porque hace tiempo mis amigos me ayudaron a salir de la soledad, ¿sabes Gaara? Tú no estás solo, tienes a tus hermanos que se preocupan por ti, ¿ves? En ese momento Kankuro y Temari aparecieron en posición de combate ellos se preocupan por ti, además, ahora tienes un amigo, un hermano Jinchuriki que siempre estará para ti decía con una sonrisa sorprendiendo a los tres ninjas de Suna presentes. El rubio les entregó a su hermano mientras estos le agradecían Gaara, cuídate, ¿sí? Decía el ojiazul sonriendo tú también, amigo contestó este con una sonrisa genuina ustedes también chicos desapareciendo en una nube de humo Kankuro, Temari, lo siento habló el pelirrojo sorprendiendo a sus hermanos que tenían lágrimas en los ojos no importa, ahora vamos a casa dijo el marionetista mientras la rubia abrazaba a su hermanito con cariño. El ojiazul original seguía atacando lanzando corte tras corte, el ninja Ebi estaba asombrado, este chico era bueno, pero no lo suficiente, o eso creía. El rubio desistió de su ataque y saltó hacia atrás poniendo distancia entre ellos ¿qué pasa Kyubi-kun? ¿Un Sannin es demasiado para ti? Decía con burla y arrogancia el pálido hombre, preocupando al Sandaime por la seguridad del ojiazul de hecho, solo quería ver tus capacidades, ahora que puedo darme una idea, dejaré de contenerme acto seguido enfundo su espada mientras su mano quedaba cerca del mango. El Sannin se descolocó un poco por esas palabras, pero volvió a sonreír, ya que seguramente estaba hablando de más demuéstrame lo que sabes, Kyubi-kun decía el pálido hombre bien, si tú lo quieres y el rubio desapareció. El Sannin miraba incrédulo el lugar donde estaba antes el rubio, no pudo ver el movimiento, hasta que instintivamente se agachó esquivando un corte, luego se cubrió con su espada de un corte descendente y saltó hacia atrás tomando distancia, cabe mencionar que ya no tenía su sonrisa. El viejo Sarutobi estaba con la mandíbula en el suelo, incluso él tuvo problemas para ver ese movimiento, así que recuperándose de su shock decidió poner más atención a la lucha para no perderse detalle. Los Ambu tenían ojos como puntitos detrás de sus máscaras, ya que no vieron nada hasta que se produjo el corte, salieron de su estupefacción cuando el de la máscara de demonio habló vaya, es rápido sin duda, pero ese sujeto se confió, por eso no pudo ver ese movimiento tan simple, pero ahora estará atento así que veremos qué hace el Gaki dijo a lo que sus compañeros lo miraban incrédulos. El Sannin estaba serio, bajó la guardia un instante y este genin lo aprovechó, pero ya no le daría más oportunidades, el rubio volvió a moverse pero esta vez pudo seguirlo sin problemas bloqueando todos los cortes que mandaba el rubio. Fueron alrededor de 30 cortes que fueron frustrados sin lograr absolutamente nada, por lo que el rubio puso distancia entre ambos ¿qué pasa Kyubi-kun? Parece ser que tu habilidad no está a mi nivel decía de nuevo arrogante a lo que el rubio sonrió. Un sello de mano y su cuerpo se llenó de varios símbolos, sellos sin duda caí y desaparecieron me siento más ligero, bueno, segundo round de bíteme y desapareció. El Sannin ahora sí estaba nervioso, este chico era rápido, apenas podía bloquear los cortes que llegaban a herirlo levemente esos eran sellos de gravedad. Maldito mocoso. Había perdido la calma. Ahora que ya no tenía sus marionetas no tenía la ventaja, y este chiquillo le estaba causando grandes problemas cuchillos en Ojutsu pero nada pasó que rayos. Decía frustrado el Sannin te dije que mientras mi sello estuviera activo no podrías hacer tu técnica, eso incluye las invocaciones comunes decía el rubio tranquilamente. Hoy cachorro, porque esa serpiente sigue con vida.
Escucho la voz de su compañero en su mente. Si Naruchan, porque aún no lo has matado, si te sigues conteniendo escapará en la más mínima oportunidad, decía. Sería la peli blanca. Cuento con eso, acabo de descubrir algo interesante, eso hizo que mis planes cambiaran, por lo que aún no puedo matarlo, respondió el ojiazul. ¿Y entonces qué harás? Preguntó de nuevo la ojiazul. La vez pasada Jiji le selló los brazos con el Shiki Fujin, yo haré lo mismo, solo que esta vez no podrá recuperarlos, decía el rubio. ¿Y cómo lo harás? Preguntaba el ojirojo. Usaré mi sello especial, decía el ojiazul. Así que es eso, bien entonces hazlo, oyó en su mente. En ese momento recibió los recuerdos de su clon en la pelea con Gaara y sonrió, un problema menos. Entonces el rubio hizo sellos de mano y se lanzó al ataque. El Sannin contemplaba sus opciones, no tenía muchas así que prefirió retirarse, sus fuerzas invasoras estaban vencidas así que estaba en desventaja, por lo que se preparó para hacer su movimiento, pero una voz detrás de él lo sacó de sus pensamientos. No escaparás. Uzumaki Kinjutsu. Higoku no Juin, técnica prohibida. Uzumaki. Sello maldito del infierno, y con sus manos brillando en chakra rojo lo sujetó de las muñecas sin posibilidad de escapar. El Sannin sintió el peligro y rápido abrió la boca, de donde salió otro Orochimaru, mientras el cuerpo que quedaba se deshacía poco a poco. Eso fue interesante, Kyubi-kun, por el momento me retiro, las cosas no han salido como había planeado. Al decir esas palabras la barrera cayó mientras sus subordinados lo cubrían, entonces procedió a hacer su escape. El rubio veía esto mientras observaba a la pelirroja del grupo, luego solo se dio la vuelta y se acercó donde estaba el Kage. ¿Estás bien, Jiji? Preguntó el ojiazul. Sí, solo estoy demasiado viejo, suspiró con cansancio el anciano. En ese momento los ambos se acercaron a su líder. ¿Se encuentra bien Sandaime-sama?, preguntó preocupado uno de sus ninjas. Sí, no te preocupes, decía tranquilo el anciano antes de que lo escoltaran al hospital para una revisión. En ese momento el rubio se acercó a Zabuza. ¿Te divertiste? Preguntó el rubio. Más o menos, no eran oponentes que valieran la pena, pero ¿qué me dices de ti? ¿Por qué te contuviste con la serpiente? Preguntaba en voz baja, algo cansado por mi lucha, además solo quería salvar a Jiji, dijo el ojiazul, a lo que el Ambúa sintió no muy convencido pero lo dejó pasar. El rubio creó un par de clones que enseguida desaparecieron, necesitaba saber cómo les había ido a sus compañeras, mientras el original desaparecía en busca de Luchia. Eso no fue Sun Sin, bueno la verdad no me interesa, mejor voy por un buen trago, pensó el ninja Gatana y abandonando sus pensamientos se marchó de ahí. Un clon llegó con la hojiperla, agradecía los sellos que puso, la verdad no los uso en la invasión ya que los enemigos salían de todas partes. Lo que vio lo hizo sonreír, así estaba arrodillado suplicando el perdón de la peliazul mientras esta era abrazada por su hermanita. El rubio se acercó mientras escuchaba algo de la conversación. Otosama, me lastimaste mucho con tu forma de ser fría, a pesar de querer demostrarte lo fuerte que era, a ti no te importó. Sin embargo no te guardo odio ni rencor, ya que gracias a eso pude hacerme verdaderamente fuerte, por lo tanto tienes mi perdón, dijo con una linda sonrisa. Su padre levantó la cara del suelo, y quedó estupefacto con lo que vio ya que su hija, sonriendo de esa manera cálida, le recordó a su madre. El líder del clan Hyuga hizo algo que no había hecho desde hace mucho tiempo, lloró, estaba llorando mientras abrazaba fuertemente a sus hijas. La peliazul le limpió las lágrimas con sus pulgares y le devolvió el abrazo, volteó a ver al rubio que le sonreía de manera cálida y no pudo evitar ruborizarse. La pequeña castaña se acercó al rubio Naruto Nissan y lo abrazó descolocando al rubio y a la peliazul, pero el patriarca Hyuga fue quien despejó sus dudas. Ella te admira, Naruto, al igual que yo, decía con una sonrisa mientras le extendía su mano. El rubio estaba impactado, esto era nuevo para él, pero saliendo de su impresión correspondió el gesto, terminando en un apretón de manos con Yashi. El líder de clan completó el gesto con un bienvenido a la familia, extrañando al ojiazul y sonrojando a la ojiperla. Otosan, ¿acaso tú piensas? Y se puso más roja mientras a la castaña le brillaban los ojos. Sí, y ahora tendré un Oni-chan, espero que quiera entrenarme, eran los pensamientos de la pequeña hija. Creo que sé cómo enmendar un poco mis errores, pensaba el ojiperla mayor, jajaja, o por cambio esto será divertido, se reía cierta peli blanca en su interior. Oh, crecen tan rápido, decía Kurama mientras se limpiaba una lágrima. En otro lado, más específicamente en el hospital, otro rubio se acercaba a donde se encontraba cierta usuaria de hielo. Hola Aku-chan, ¿no tuviste problemas? Decía el ojiazul. No te preocupes Naru-chan, todo salió bien, decía con una sonrisa y un nuevo sufijo. Que bien, oye, ¿quieres ir por un ramen? Decía esperanzado el rubio Hijinchuriki sacándole una risita a la chica. Claro, ¿por qué no? Y se encaminaron al establecimiento.
El rubio original llegó con la peligrosa y el Inuzuka que traían a Luchi a Naruto. Vaya, estás bien, decía con un suspiro la Hokage. Nos preocupaste un poco, rubio, con la explosión que alcanzamos la sentir pensamos que habías pasado a mejor vida, decía el Inuzuka. Sí, jejeje, por poco no la cuento. ¿Cómo estás, Sasuke?, preguntaba el ojiazul. MHP, estoy bien, Dobe, soy un Uchiha después de todo, decía con su usual arrogancia, haciendo fruncir el ceño al Inuzuka, suspirar a la Hokage y rodar los ojos al rubio. Bien, de todos modos deberían llevarlo al hospital por si acaso. Bueno, nos vemos, dijo mientras se marchaba. Volviendo con los Hyuga, ahora frente a Yashi se encontraba un Anbu informándole que se requería su presencia en el consejo. Luego de eso desapareció. Bien, debo atender este asunto, ¿te importaría cuidar a Anabi?, preguntaba el Ojiperla. Claro que no, estaba aquí para invitar a Ina-chan a ir por un ramen, así que Nabi-chan nos puede acompañar, decía con una sonrisa el ojiazul haciendo sonreír a Yashi. Bueno, nos veremos después, hijas, y se encaminó a la junta mientras el rubio y las dos Hyugas se dirigían a Ichirakusa. Los dos clones del rubio llegaban al establecimiento junto a sus acompañantes, que veían un ejército de 50 clones armados con kunais alrededor del puesto a modo de barrera, sacándoles una gota estilo anime a las tres chicas. Sin duda el rubio no iba a permitir que la guerra destruyera su amado ramen. Luego se vieron entre sí al tiempo que todos los rubios desaparecían y llegaba el original. Después de eso se sentaron en la barra y procedieron a ordenar. En la sala del consejo se leía el informe de daños a la villa, que no era mucho, así que el Hokage tomó la palabra. Miembros del consejo, por los eventos ocurridos anteriormente he decidido nombrar un sucesor. Todos en la sala se sorprendieron excepto un viejo con un bastón. Perfecto, esta es mi oportunidad de volverme Hokage, pensaba con malicia. ¿Y quién será el que ocupe el puesto, Sandaime-sama?, preguntó una mujer de marcas en la mejilla, pues había considerado a mi alumno Jiraiya, pero sé que él no aceptará, así que he decidido nombrar a Tsunade Senju como la Godaime Hokage, decía el viejo Sarutobi. La sala se llenó de murmullos por la decisión de su líder Sarutobi. Si no mal recuerdo, ella abandonó hace tiempo la hoja, decía el viejo halcón de guerra mientras apretaba su bastón en un afán de controlar su ira. Lo sé, por eso mandaré a alguien por ella, respondió sereno el anciano líder. ¿A quién mandará en esta misión, Hokage-sama?, preguntó con pereza el líder del clan Nara. Yo iré a buscar a mi vieja compañera de equipo, dijo el Gamma Sennin, saliendo de la oscuridad sorprendiendo a todos porque nadie lo sintió en la reunión, a excepción del Hokage. Bueno, entonces supongo que la decisión está tomada, dio por terminado el asunto. Después de eso discutieron otros temas. Danzo maldecía a Sarutobi internamente, sin embargo ya pensaría en algo para hacerse del cargo. Además sus Ambusne le dieron información valiosa sobre el Jinchuriki, por lo que podría aprovecharlo en un futuro. Terminada la junta, los miembros del consejo se retiraron mientras el anciano junto al Sannin se dirigían a la oficina a ver los últimos detalles de la misión. De vuelta en Ichirakusa, el rubio y sus acompañantes se retiraban después de saciar su apetito. Naruto Oni-chan, me preguntaba si tú podrías entrenarme, preguntaba la pequeña castaña con la mirada baja algo apenada, llamando la atención del rubio y las dos chicas que lo acompañaban. Claro que sí, Anabi-chan, por mí no hay problema, entrenarás con Aku-chan, Ina-chan y conmigo, decía el ojiazul con una sonrisa, alegrando a la pequeña y haciendo sonreír a las chicas. La pequeña se lanzó a sus brazos bastante eufórica y emocionada, derribándolo al suelo mientras Aku y Hinata reían. Después de ese lindo momento se dirigieron a un campo de entrenamiento, solo que no esperaban lo que sucedería en ese lugar. Ya estando en ese lugar, pensaron en repasar algunas cosas y ver la afinidad de la pequeña Hyuga para hacer un plan de entrenamiento, solo que eran observados por alguien sin darse cuenta. Después de unos minutos el rubio lo notó gracias a su capacidad sensora. Muy bien, sé que estás ahí, así que sal de una vez, dijo el rubio al aire. Vaya, pensé que eran solo unos mocosos, pero veo que tienen algunas habilidades, decía mientras bajaba de un árbol. Era un ninja con la banda y uniforme de Iwa, se había colado en la invasión para conseguir información y algún que otro premio extra. Vaya, tenemos dos Hyugas, creo que me pagarán bien por ustedes, jejeje, decía el ninja con voz perversa. El rubio y las chicas se pusieron delante de la Hyuga menor para protegerla. El rubio se fijó en la banda del ninja que estaba rasgada. Eso significaba una cosa, un ninja renegado. ¿Qué hace un ninja renegado en nuestra aldea?, preguntaba tranquilo en rubio. Nada que te importe, mocoso, ahora ¿por qué no te haces a un lado para recoger mi botín?, decía arrogante el tipo. Prefiero golpearte un poco antes de entregarte con una amiga, decía de forma aburrida el rubio, sorprendiendo a sus acompañantes y enfureciendo al ninja renegado. Maldito mocoso, date por muerto, y tras unos sellos hizo su jutsu Toton Doryu Taiga, elemento tierra.
río de lodo, y una corriente de lodo se dirigió hacia los chicos. Las chicas estaban algo nerviosas por la tranquilidad del rubio hasta que tranquilas yo me encargo de Oton. Doryuek y un muro de tierra con un zorro grabado se levantó protegiéndolos del torrente de lodo. Vaya, eres mejor de lo que pensé, pero ya me cansé de jugar Doton. Doryu-Datsu, elemento tierra. Cañón dragón de tierra, y el lodo formó la cabeza de un dragón abriendo el hocico de donde salieron disparados varios proyectiles de tierra lodosa en contra del muro de tierra que cayó por el impacto. El rubio se mantenía tranquilo, por lo que el ninja de Iwa estaba perdiendo la calma. Maldito mocoso, tu tranquilidad me está irritando. Doton. Doryu-Datsu, Karyudan, bala de dragón de fuego, y haciendo la misma técnica anterior le agregó un soplo de fuego encendiendo los proyectiles que se dirigían al rubio, que solo levantó al frente su kunai, arma que el ninja reconoció Iraisin Kekai, y el ataque desapareció con un sello. El ninja renegado estaba estupefacto al reconocer el arma y la técnica empleada. Simin imposible. Gritó el ninja antes de que su propio ataque llegara desde atrás de él, donde había otro kunai especial impactándolo a Arg y cayó al suelo totalmente herido. Kiroi, Senko, rayo amarillo, fue lo último que dijo antes de perderse en la inconsciencia por la gravedad de sus heridas. La pequeña Yuga veía con ojos brillantes la forma en que el rubio venció al ninja de Iwa, la Yuga mayor lo veía con un sonrojo y la usuaria de hielo con un sentimiento en el pecho que no identificaba bien, pero que le gustaba. El rubio se volteó hacia sus compañeras. ¿Están bien, chicas? Preguntó el ojiazul a Oni-chan. Contestó rápido la pequeña castaña. Shinaru-chan decía todavía sonrojada a Ojiper la mayor. Sí, estamos bien, gracias por preocuparte. Naru-chan decía la usuaria de hielo con una linda sonrisa. Me alegra, pero este sujeto tiene una cita con Anko One, dijo, para crear un clon que fuera a buscar a la pelivioleta. Luego de un rato llegó la experta en tortura. ¿Qué sucedió aquí, Ototo? Preguntaba la pelivioleta. Este sujeto se infiltró en la aldea durante la invasión, decía el ojiazul. Bueno, entonces nos lo llevamos, Ambu. Dijo, y al instante un Ambu apareció llevándose al renegado. Fue lindo verte, nos veremos. Naru-chan dijo mientras le revolvía el cabello antes de irse. Últimamente Naruto y Anko tenían una relación hermano-hermana, solo a él se mostraba como era, además de compartir momentos especiales como la ceremonia del té, que era el pasatiempo favorito de la pelivioleta, entre otras cosas. La verdad él lo disfrutaba ya que siempre estuvo solo, pero eso era el pasado. Bien, Hanabi-chan, quiero que agregues chakra a esta hoja de papel especial. Si se arruga tienes afinidad Raiton, si se moja Suiton, si se corta Futon, si se llena de tierra Doton y si se quema entonces Escatón, decía el ojiazul. La pequeña hizo lo pedido y la hoja se quemó. Tu afinidad Escatón, decía el rubio, pero yo quería usar Iotón, decía la castaña con un gracioso puchero. Para eso tendrías que tener Suiton y Futón como Ina-chan. Aku no cuenta porque ella nació con esa habilidad, decía el rubio, mientras Aoji Perla entraba a la conversación. Mi primera afinidad fue Suiton, Naru-chan me enseñó a usar esa afinidad para mejorar. Cuando supo que tenía Futón fue que se le ocurrió que pudiera utilizar Iotón, decía de manera dulce la peliazul, pero yo quería ser igual de fuerte que Tune-chan, decía la pequeña Aoji Perla. Primero deberás aprender todo del Katón, si tienes una segunda afinidad entonces algo se nos ocurrirá, y ser tan fuerte como Ina-chan dependerá de ti, decía el ojiazul. Incluso podrías ser más fuerte, eso depende de tu voluntad y determinación, complementó Aku. La pequeña se calmó con esas palabras. Después de considerarlas, estuvieron en ese lugar platicando y pasando el tiempo, entre anécdotas y otras cosas, sobre todo porque querían saber detalles de su pelea con el Sannin renegado. Y hablando de la serpiente, este ya había salido de la aldea y estaba por llegar a una de sus bases acompañados de sus subordinados. ¿Qué es esta sensación? Desde que ese chico Kyuubi me sujetó de las muñecas, me quedó una sensación de calor muy extraña, pensaba el Sannin sujetándose la muñeca izquierda, donde empezó a aparecer un sello parecido a un remolino con 3 domoes alrededor. ¿Qué diablos es esto? Dijo algo exaltado llamando la atención de Kabuto y los 5 del sonido. ¿Qué sucede, Orochimaru-sama? Preguntaba visiblemente preocupado el ninja de lentes, mientras el pálido hombre se revisaba el otro brazo y encontraba el mismo sello. De pronto sentía como sus brazos empezaban a arder. Arguk. Gritaba el Sannin mientras sus manos cambiaban de color lentamente a morado desde sus dedos, hacia lo restante de sus brazos, mientras los sellos brillaban alarmando a sus hombres. De regreso con cierto rubio, el kanji de maldito apareció en la palma de su mano, indicándole que el sello que le colocó a la serpiente había comenzado a actuar.
El ojiazul solo sonrió extrañando a sus compañeras. Les mostraré algo, solo pido que lo guarden en secreto, pidió el rubio, a lo que las chicas asintieron. Rinnegan y sus ojos cambiaron de azul a púrpura con un sistema de anillos, dejando a las chicas con sus ojos abiertos. El rubio sacó un pergamino de entre su ropa extendiéndolo en el suelo, luego procedió a unas posiciones de mano para que el kanji de su mano pasara a este. Luego puso su mano en el pergamino mientras aparecían varios símbolos que correspondían a varios sellos. Los símbolos se acomodaron de forma que dejaban un área en blanco en el centro en forma circular. El rubio hizo el sello del carnero y apareció el kanji de brazos, a lo que sonrió. Después puso sus manos en ese kanji y Ningendo empezó a extraer una masa azulosa parecida al chakra. De regreso con el sanin de las serpientes, este se retorcía debido a esta horrible sensación, sus brazos estaban morados hasta sus antebrazos. Sin embargo, cuando pensaba que todo había pasado, sintió como si le arrancaran el alma mientras sus manos repetían el proceso de cambio de color, solo que pasaban de morado a negro, sumergiéndolo en un mar de agonía. Sus subordinados veían esto con terror. ¿Quién sería capaz de hacerle esto a alguien como Orochimaru? El rubio terminó de extraer 2 trozos de esa masa azulosa que desaparecieron, mientras enrollaba su pergamino y lo guardaba, dirigió su mirada hacia las chicas que esperaban una explicación. Se llama Rinnegan, dijo el ojiazul. Fue lo que atinaron a decir. Mi doujutsu se llama Rinnegan, decía el rubio. He escuchado sobre ese doujutsu, solo que no recuerdo qué decía la pequeña castaña, sorprendiendo a los demás. Bien, bueno, el Rinnegan me da ciertas habilidades, como la que vieron, decía el Jinchuriki Naruchan. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntaba la hojiperla. Digamos que le quite a Orochimaru sus ambiciones, decía el rubio. ¿Y cuáles son sus ambiciones?, preguntaba Aku. Sus jutsus, dijo el rubio de forma seria. Las 3 chicas escuchaban la explicación de Uzumaki a Orochimaru. Le coloqué mi sello de maldición, decía aterrando a sus acompañantes. Es un sello que desarrollé con mis habilidades en Fuinjutsu, chakra de Kurama y el Rinnegan, y es un Kinjutsu debido a que solo una persona debía recibirlo. Orochimaru, decía serio el rubio mientras las chicas escuchaban. El sello consiste en usar el chakra Yam de Kurama para crear el mismo. Eso me permite hacer contacto por medio de la resonancia de chakra a pesar de la distancia. Una vez que creo el sello, yo decido dónde ponerlo. En Orochimaru lo coloqué en sus brazos. Después, cuando el sello se activa, me permite usar una habilidad del Rinnegan. A través de la resonancia de chakra se abre, digámosle, un portal, donde puedo sellar la parte donde del individuo tiene mi sello, en este caso sus brazos, terminaba el rubio su explicación. Ya veo, pero ¿por qué solo Orochimaru?, preguntó Aku. Porque él creó su sello maldito, con él te da más poder. Claro, si sobrevives, decía serio el ojiazul. Pero a un gran costo, pierdes tu voluntad, y ese sello se lo coloco a Sasuke, por lo tanto le di algo parecido. Jejeje, se reía mientras se rascaba la nuca con vergüenza Sugoi. Naruto Onichan es increíble, decía la pequeña hojiperla con ojos brillantes. No es para tanto. Bueno, creo debemos regresar. Ina-chan, Anabi-chan, las llevaré a su casa, después te acompañaré a Kyaku-chan. Dicho esto, los 4 se dirigieron a la mansión Hyuga. En una guarida oscura, cierto Sanin se encontraba con brazos vendados. El sello había desaparecido hace tiempo, señal de que el daño estaba hecho mal. Maldito mocoso, ¿cómo pudo hacerme esto? Juro que lo mataré, decía totalmente enfurecido, y el dolor que sentía no ayudaba en nada. Solo existe alguien que puede curarme, y esa persona es Tsunade, decía pensativo Kabuto. Necesito que localices a cierta persona, rápido. Ordeno el Sanin como ordene, Orochimaru-sama, respondió el mencionado. Con el rubio, acababa de dejar a las hermanas Hyuga en su casa, fueron recibidos por Yashi, quien agradeció la molestia de escoltarlas, además de que escuchó del ataque sufrido en el bosque. Después de eso había dejado a Aku en su departamento, donde Zabuza casi lo rebana por creer que era un pretendiente de su princesa. Lo siento Gaki, pensé que eras alguien que se quería propasar con mi princesa, gracias por traerla, dijo mientras el rubio decía un no hay problema y salía a toda prisa de ahí. Cabe mencionar que Zabuza sintió un escalofrío, así que se volteó y vio a Aku con un aura aterradora, mientras el ahora ambos se volvía una versión chibi, esperando que lo que fuera que le hiciera su adorada princesa no doliera tanto. Lógicamente solo fue un regaño, aunque un chichón en su cabeza no pudo evitarlo. El rubio se dirigió a su departamento a descansar, ya que fue un día algo pesado. Después de ducharse y cenar, se dispuso a entrar en su paisaje mental, donde se encontró a la peliblanca y al ojirojo platicando muy amenamente sin notar su presencia. Se hizo notar el rubio. Hola Naru-chan, ¿qué tal te fue?, preguntaba la ojiazul. Bien, le puse mi Higoku no Huin a Orochimaru, respondía el Uzumaki. Así que funcionó, ¿verdad?
Hablo esta vez el Ojirojo sí, la diferencia con el Shiki Fujin es que no podrá recuperar sus brazos, respondió el Ojiazul. ¿Por qué lo dejaste con vida? Preguntó la Peliblanca. La pelirroja que estaba con él, es una Uzumaki, así que debo esperar a la fuga de Sasuke si quiero volver a verla, por lo tanto para eso Orochimaru debe vivir, dijo serio el Ojiazul. Entiendo, supongo que salvarás su vida, decía el Ojirojo recibiendo el asentimiento del rubio. Si la hubiera capturado aquí, la llevarían a prisión, además aún no puedo retirar el sello maldito de Orochimaru, con Anko One fue fácil debido a que fue la primera versión, dijo el Uzumaki. Entiendo, decía la Peliblanca pensativa, los nuevos sellos tienen demasiados componentes que no puedo desactivar aún, si intentara retirarlos morirían, o se volverían unas bestias sin voluntad que destruirían todo a su paso. Termino de explicar el rubio, y como ellos ya han accedido al nivel 2, es más difícil aún, ¿verdad? Decía el Ojirojo. Así es, Kurama, debo pensar mis movimientos si quiero que las cosas salgan bien, respondía tranquilamente el Jinchuriki. Bien, debo descansar, además mañana vendrá Ero Sennin a buscarme para una misión, espero que eso no cambie, se despidió mientras desaparecía. Ese cachorro me sorprende cada día más, el talento que tiene y su determinación, definitivamente es descendiente del viejo jejeje, decía el Ojirojo. Espero que todo salga bien, y es bueno saber que encontró miembros de su clan, quizás si cumpla su sueño de resurgir el clan Uzumaki y Aozushigakure, decía la Peliblanca antes de que ambos se fueran a dormir. Un nuevo día llegaba y unos golpes en la puerta de cierto Ojiazul lo despertaron. ¿Qué sucede, Ero Sennin?, preguntaba el rubio una vez abrió la puerta. Que no me digas así. ¿Dónde quedó el Jiraiya Sensei? Mejor olvídalo, te necesito para una misión, nos veremos en una hora en la entrada de la aldea. Dicho esto se marchó. El rubio se preparó. Parece ser que iremos en busca de Tsunade Obachan, decía el Ojiazul alegre. Sí, acuérdate también que te encontrarás con Itachi y Kisame. Escuchó en su mente lo Kurama, pero igual no pasará nada, respondía el rubio. Igual no te confíes, Naruchan, decía su arma. Con esos dos, jamás terminó la conversación para salir de su apartamento. Después de desayunar en Ichiraku se dirigió a la entrada de la aldea, donde lo esperaba el Gama Sennin. Es hora, vamos, dijo el peliblanco mientras tomaban camino. Cierta pareja de ninjas en misión se encontraban caminando en búsqueda de información para dar con el paradero de cierta Sannin adicta a las apuestas. Bien, en este viaje intentarás agregarle chakra tipo viento al Rasengan, por más poderosa que sea esta técnica. El cuarto no pudo completarla, iba explicando el Gama Sennin. ¿Por qué?, preguntó el Ojiazul. ¿Por qué se le debía agregar chakra elemental para terminarla? En este caso chakra futón, decía el peliblanco con una sonrisa. Ya veo, decía el rubio. De regreso en Konoha, un par de figuras envueltas con capas negras con nubes rojas se encontraban frente a los Hounin Yui Kurena y Sarutobi Asuma. Vaya vaya, Uchiha Itachi, ¿qué te trae por tu antigua aldea?, preguntaba el ninja de barba. Nada que te interese, respondía tranquilo el azabache mientras se quitaba su sombrero. Vaya Itachi, parece ser que te quieren mucho en tu aldea. Me presento, soy Oshigaki Kisame, ex ninja de Kiri y uno de los Kiri no Shinobi Gatana Nananin-shu, decía con una sonrisa depredadora después de quitarse su sombrero y sujetar el mango de su espada. Ustedes dos criminales rango S del libro bingo, quedan bajo arresto, decía la Ojirroja con seriedad, sacándole una sonrisa burlona al Shinobi Gatana. Enseguida trazó sellos y su figura se desvaneció, mientras Kisame se abalanzaba sobre Asuma, que sacó sus cuchillas de chakra. Detrás de Itachi apareció un árbol sujetándolo, de donde emergió Kurena y con un kunai con intenciones asesinas. Cabe mencionar que Itachi no era un Uchiha por nada, por lo que reflejó el genjutsu, quedando Kurena ya atrapada en su lugar. De regreso con el dueto de invocadores de sapos, acababan de salir de un bar donde buscaban información de la Sannin de las babosas. Bien Naruto, vas mejorando con agregarle chakra de viento al Rasengan, sigue así y podrás terminarlo, decía el autoproclamado super pervertido con orgullo en su voz. Ya verá que no lo defraudaré, Jiraiya Sensei, decía entusiasmado el Ojiazul. La verdad, él solo le hacía pensar al Sannin que le faltaba mucho para lograr esa hazaña. No le iba a decir: mire Sensei, termine el Rasengan con Raiton y Futon y cree dos jutsus rango S sin peligro de provocarle un paro cardíaco, así que iría progresando poco a poco. Por el momento prefería pasar tiempo con su figura paterna más cercana. Ahora iban a una ciudad comercial cerca de Konoha, donde podrían encontrar información de la Sannin rubia. De regreso a la hoja, los dos miembros de Akatsuki se retiraban después de enfrentarse a Kakashi, Gai, Kurena y Yasuma. Los primeros dos complicaron mucho su estadía, además de que su objetivo no estaba en la aldea. El saldo del ataque fue un Kakashi en coma debido a que recibió el Tukuyumi de Itachi, por lo que sufría los estragos de ese poderoso genjutsu y acabó hospitalizado.
El dúo maestro-alumno se encontraba en una zona comercial a las afueras de la aldea, se veían puestos y varios bares hasta donde alcanzaba la vista. Bien, nos separaremos para cubrir más terreno, decía el Sanin. Tú lo que quieres es estar solo para así poder ir a buscar mujeres, viejo pervertido, decía el ojiazul con ojos entrecerrados. ¿Cómo que pervertido? Me ofendes, replicaba el peliblanco. Entonces viejo super pervertido, respondió el rubio, hasta que al fin lo comprendes. Gaki jajajaja, reía de manera ridícula el Gamma Zenin. Bien, mejor consigue un cuarto, porque tardaré un poco en conseguir información, dijo ya con semblante serio el Sanin de los sapos. Dijo simplemente el rubio. Llevaba un buen rato acostado esperando a ese par. Estás demasiado tranquilo, cachorro, decía una voz en su mente. No tiene caso preocuparme, Jiraiya Sensei los hará correr y Sasuke los hará perder tiempo valioso, respondió el rubio. Supongo que tienes razón, Naru-chan, respondió esta vez la ojiazul. En eso se escucha que tocan a la puerta, el rubio se levanta perezosamente y abre. Frente a él se encontraban Itachi y Kisame Uzumaki. Naruto, tú vendrás con nosotros, dijo el azabache. El rubio solo lo miró de forma aburrida mientras salía y esperaba. 3, 2, 1, pensaba el ojiazul. Itachi, maldito. Te asesinaré, decía un pelinegro que acababa de llegar. Oye Itachi, ¿lo conoces?, preguntaba Kisame con su sonrisa burlona. Es mi estúpido hermano menor, respondió el Uchiha renegado. Te he estado odiando desde esa noche, y he sobrevivido, para vengarme, dijo el Uchiha menor mientras activaba el sello maldito y formaba el Ichidori en su mano lanzándose al ataque. Muere Ichidori, gritó el azabache menor. El Uchiha renegado solo lo tomó por la muñeca, desviando el ataque hacia una pared haciendo un gran agujero. Ambos se veían a los ojos, el Uchiha menor con odio mientras el mayor con indiferencia, le fracturó la muñeca y después lo golpeó en la cara, terminando con una patada en el estómago que lo mandó contra una pared. Itachi caminó hacia él, lo levantó del cuello y lo hizo mirarlo a los ojos sumergiéndolo en el Tsukuyubi. El compañero del azabache miró al rubio y habló. Creo que le cortaré las piernas para que no cause problemas. El Uchiha renegado no respondió, solo se limitó a mirarlo inexpresivamente mientras se acercó al rubio que lo miraba aburrido. Gracias a su capacidad sensora sintió al Gamma Zenin cerca, sin embargo tendría que defenderse del primer golpe, así que invocando su espada bloqueó el corte del ninja renegado sin sacarla de su funda. Vaya, no pensé que supieras Genjutsu, esto será divertido, decía sonriendo ampliamente Kisame, pero antes de seguir atacando apareció el Gamma Zenin con Rasengan en mano atacando al Uchiha Rasengan, pero al impactarlo se convirtió en una parvada de cuervos. El azabache volvió a aparecer al lado de su compañero. Debemos irnos, Jiraiya-sama podría convertirse en un problema, decía en su tono habitual. Bien, aunque pensé que la distracción duraría más tiempo, contestó Kisame-ja. ¿Piensan que esa distracción sería eterna? No los perdonaré por utilizar a una bella joven de esa forma, decía el Gamma Zenin. Los miembros de Akatsuki se retiraron mientras el peliblanco se acercaba a revisar a Sasuke, pero en ese momento apareció un ninja de verde con unas enormes cejas. Jiraiya-sama, Akatsuki, vienen por Naruto, decía algo agitado. No te preocupes, ya me hice cargo, ¿puedes llevarte a Sasuke?, preguntó el Sanin. Claro, respondió la sublime bestia verde de Konoha. Después de eso, se dirigieron a la ciudad de Tanzaku. Según la información que había logrado conseguir, ahí se encontraría con su antigua compañera de equipo. En otro lugar, se ven dos figuras que se dirigían a la misma ciudad. Así que se encuentra en Tanzaku, decía un hombre algo pálido. Sí, Orochimaru-sama, respondió un peligris de lentes. Excelente, respondió con una malvada sonrisa. Entrando en la ciudad, se veían casinos, puestos de comida y mucha gente, parecía una feria por las diferentes atracciones para los visitantes. El Gamma Zenin se volteó a verlo. Naruto, nos separaremos, puedes entrenar para completar la técnica, yo te veré en un rato. Y dicho esto se perdió entre la gente. El rubio solo se dedicó a vagar por ahí un rato para perder tiempo. En un casino cierta rubia de enormes pechos estaba en una máquina tragamonedas, pero para su buena fortuna, sacó el premio gordo aterrándola, ya que sabía que cuando ganaba en apuestas, algo malo iba a pasar. Su acompañante notó esto y se preocupó. Tsunade-sama, ¿se encuentra bien?, preguntó la pelinegra que estaba junto a ella. No lo sé, pero algo muy malo va a pasar, contestó, preocupando a su alumna aún más. De regreso con el rubio, se encontraba en una tienda de artículos musicales. Naru-chan, ¿por qué no entramos? Quizás encuentres algo que te llame la atención, decía cierta ojiazul. Está bien, respondió no muy convencido el ojiazul. Dentro de la tienda se veían varios instrumentos musicales, pero uno le llamó visiblemente a atención, una lira. Se quedó viendo el mencionado instrumento durante varios minutos. Se ve que te interesa, habló una voz.
Así, siento como si de alguna forma me llamara, respondió el Uzumaki. ¿Sabes? Ese instrumento tiene una historia, decía el vendedor. ¿En serio? Preguntó el Jinchuriki. Sí, se dice que le perteneció a un antiguo trovador, su música era capaz de borrar el dolor en el corazón de quien la escuchaba, contaba el encargado. Vaya, decía el rubio sin dejar de ver el instrumento. Según se dice, el dueño de este instrumento se enamoró de una bella mujer, después de un tiempo se casó, viviendo feliz durante un tiempo, pero, seguía el vendedor. ¿Qué pasó? Preguntaba el ojiazul. Su esposa murió, y él quedó devastado y hundido en la tristeza. Sin embargo, tomó una decisión, bajó al inframundo para pedirle al dios de dicho lugar si le dejaba llevarse el alma de su esposa. Seguí su historia el vendedor. Increíble, ¿y qué pasó? Preguntaba el ojiazul. Después de escuchar su música, que era como un pedimento, el dios accedió, pero con una condición, que no volteara hasta que hubiera salido del infierno, decía el encargado. Sin embargo, cuando estaban por salir él volteó para estar seguro que ella lo seguía, condenándolos a quedarse en ese lugar para siempre, ya que él se quedó para hacerle compañía a su amada. Terminaba el relato el encargado del lugar. Vaya, así que hizo eso por amor, dijo el rubio. Terminada la historia. Sí, aún no se sabe cómo apareció su lira junto a la tumba de su esposa, pero él nunca fue visto de nuevo en este mundo, dijo el vendedor. ¿Cuánto? Preguntaba el rubio. ¿Sabes? Desde que se abrió esta tienda hace muchos años nadie se había fijado en este instrumento, y si lo vendía, al día siguiente lo devolvían, decía el vendedor. Pero algo me dice que tú eres diferente, así que puedes tomarlo, llévatelo, decía con una sonrisa. ¿En serio? Gracias, decía el ojiazul tomando el instrumento en sus manos. Después de salir y sellar su nueva adquisición, se fue a buscar a su sensei. Dentro del rubio cierta arma espiritual que había escuchado la historia del instrumento estaba sorprendida ya que su corazonada fue acertada. Ella esperaba que encontrara un instrumento para tener un pasatiempo, como Rikudou que tocaba una ocarina como pasatiempo, pero una lira era algo distinto. No pensé que ese instrumento lo llamara, decía la ojiazul. Había escuchado esa leyenda hace mucho tiempo, es increíble que alguien la recuerde, y más increíble que sea cierta, decía el ojirojo. Definitivamente es el ninja número 1 en sorprender a la gente, mira que hacerse de tal adquisición, jejeje, decía la peliblanca. Sin duda alguna, terminó el ojirojo. El rubio se dirigía a buscar a su sensei, lo encontró saliendo de una casa de citas. ¿Te divertiste, Erosenin? Decía el ojiazul. Gagaki. No me asustes así, decía sorprendido el Gama Senin. ¿Encontraste información? Preguntaba el ojiazul. No, iremos a otro lugar, dijo el peliblanco. Entraron en un bar donde podrían comer, y en una de las mesas estaba sentada cierta rubia Ojimiel Jiraiya. Decía sorprendida Tsunade. Respondió este. Estaban todos sentados en una mesa. Tsunade, el viejo me mandó para llevarte a Konoha y que seas la Godaime, decía serio el Sanin. La rubia y su alumna estaban sorprendidas, primero Orochimaru y ahora Jiraiya. Demonios, pensaba la Ojimiel. Me niego, sabes que esa aldea me trae malos recuerdos, además solo los que quieren morir jóvenes se convierten en cajes, decía enojada la rubia. Solo es una cobarde, alguien como tú no merece el título de caje, le respondía el ojiazul. Naruto, ¿qué haces? Rayos, Tsunade se está enojando, esto no es bueno, pensaba algo nervioso el Gama Senin. Repite eso, mocoso, dijo la Sanin visiblemente enojada. Tsunade-sama, tranquilícese, solo es un niño, le decía la azabache. Que una cobarde como tú no merece el puesto de caje, anciana, dijo tranquilamente el rubio poniendo pálidos al Sanin y a la pelinegra. Se acabó. Tú y yo afuera ahora, decía fúrica la Ojimiel. Está bien, respondió el rubio, mientras salían seguidos del Gama Senin y la alumna de la rubia. Ya en la calle la rubia alzó un dedo. Solo un dedo me bastará, decía la Ojimiel con una sonrisa de superioridad. Si tú lo dices, respondió el ojiazul mientras sonreía levemente. Ataca cuando quieras, le dijo la Sanin, no que escucho detrás de ella. Rápidamente se agachó esquivando un golpe que iba a su cara. ¿Cómo demonios llegó ahí? No pude verlo, pensaba alarmada la rubia mientras los dos espectadores tenían sus quijadas hasta el suelo. Pero qué demonios. Este Gaki me sorprende cada día con algo nuevo, pensaba incrédulo el Gama Senin. ¿Cómo pudo moverse a esa velocidad? Pensaba estupefacta la pelinegra. Vaya, pudiste esquivarla, no son llamados Sanin por nada, incluso Orochimaru puso esa cara cuando esquivo mi golpe a esta velocidad, decía divertido el ojiazul haciendo que todo mundo abriera sus ojos como platos. No volverás a tomarme con la guardia baja, solo fue suerte, decía la rubia con una sonrisa algo nerviosa. Bien, entonces que así sea, dijo mientras hacía un sello y su cuerpo se llenaba de símbolos Kai. Con esas palabras desaparecieron. ¿Qué fue eso?
Preguntaba la pelinegra. Sellos de gravedad, Tsunade está en aprietos, decía el Gama Zenin estupefacto, dejando a Shizune con una expresión de shock. Trata de esquivar esto y una esfera azul hizo acto de presencia haciendo palidecer a la rubia. Rasengan solo sintió el impacto en su estómago mandándola a volar. El impacto no fue muy fuerte ya que el rubio no quería lastimar la Jiraiya. ¿Por qué le enseñaste el Rasengan? Ni siquiera puede usarlo bien, decía la Ojimiel mientras se levantaba. Se lo enseñé porque es mi discípulo. Después de todo, decía serio el peliblanco mocoso. ¿Sabes de quién era ese jutsu? Preguntaba la rubia del Yondaime Hokage. Respondió con simpleza el ojiazul. Es demasiado peligroso para un mocoso como tú, decía la rubia. No lo creo, es más, puedo mejorarlo y hacerlo más peligroso en 2 días, decía serio el rubio. Me gustaría ver eso, respondió burlón a la Ojimiel. Una apuesta, si gano me quedaré con todo tu dinero, decía al tiempo que alzaba en sus manos a Gama-chan, su cartera. ¿Y si yo gano? Preguntó el ojiazul. Te daré este collar y volveré a la hoja, respondió la rubia, señalando el dije en su cuello. Hecho, respondió con una imperceptible sonrisa el ojiazul. La Sanin se retiró con su alumna a su hotel mientras ésta le reprendía por apostar con un niño, y sobre todo el collar que era especial para la Senju. El peliblanco iba con su alumno en busca de una habitación para descansar. Naruto, ¿qué tan fuerte eres? Preguntaba serio el peliblanco. Igual que tú, respondió el rubio sorprendiendo al Gama Zenin. Jejeje, ya me lo esperaba, veo que confías en mí. ¿Por qué? Preguntaba el Sanin. La historia de un ninja audaz, respondió el ojiazul mientras el Gama Zenin se congelaba con esas palabras. Tú sabes. Decía nervioso el peliblanco. Sí, sé que tú eres mi padrino, dijo tranquilamente el rubio. ¿Pero cómo? Preguntaba exaltado el Sanin. Solo digamos que alguien me lo dijo, tal vez después te diga quién, respondió el ojiazul mientras llegaban a su habitación. Está bien, dijo este con un suspiro. ¿Solo eso sabes? Preguntaba algo nervioso el Sanin. Sí, además de mi apellido completo, dijo, dejando de piedra al su padrino. Buenas noches, Ero Zenin, dijo mientras se acostaba. Buenas noches, decía ausente el Gama Zenin también acostándose. A la mañana siguiente ambos invocadores de sapos tuvieron una conversación acerca de los padres del rubio. Así que Minato dejó algo del chakra de ambos en el sello, decía pensativo el Gama Zenin. Sí, respondió el rubio. Vaya, no me esperaba eso. Entonces si tienes buena relación con el Kyuubi puedes usar su chakra a voluntad, ¿no es así? Preguntaba el peliblanco. El rubio solo concentró chakra rojo en su mano. Sí, puedo usarlo bien, aunque solo lo use rara vez, decía el ojiazul mientras el chakra desaparecía. Nadie debe saber esto, si no se lo he dicho a Gigi es porque puede correr peligro con esta información, decía serio el rubio. Lo dices por el consejo, ¿verdad? Decía el Sanin. Sí, ellos harían cualquier cosa por poder, sobre todo Ganzuo, decía el ojiazul. Entiendo, nadie sabrá sobre esto, decía el Gama Zenin con una sonrisa mientras él revolvía el cabello. Después de esa charla el rubio se fue a entrenar para mejorar su poder Excalibur y el Entón que aún no dominaba, mientras Jiraiya había ido a buscar información para su próximo libro. Después de entrenar por varias horas recordó su más reciente adquisición, así que sacó su pergamino y liberó su instrumento. Lo observo detenidamente mientras empezaba a tocar cada cuerda, escucho las notas que emitían cada cuerda y las memorizo, usando su chakra lo envío a las cuerdas y empezó a tocar notas al azar, o eso creía. La verdad, empezó a tocar una melodía muy bella, y su chakra llevaba las notas en el aire, dándole un tono único a cada nota. El rubio se encontraba totalmente relajado, realmente esto le gustaba, se sentía feliz y lleno de paz, nunca se había sentido así, pero dicho momento se rompió cuando sintió un chakra conocido, por lo que dejó de tocar su música. Se volteó hacia un árbol cercano. Que se te ofrece, Shizune-san, decía tranquilo el ojiazul. ¿Cómo supiste que era yo? Preguntó sorprendida mientras se acercaba al rubio. Tengo mis métodos. Ahora que se te ofrece, preguntó amable el ojiazul. Debes de tener esta tonta apuesta con Tsunade-sama, decía seria la pelinegra. Sé que ella ha sufrido, pero debe dejar el pasado atrás, decía el ojiazul. ¿Cómo puedes decir eso? Tú no sabes todo lo que ha sufrido, decía la azabache algo molesta. Tienes razón, no lo sé, después de todo soy solo un Jinchuriki que es odiado por la aldea, nunca pude estar con mis padres, siempre estuve solo y en soledad, terminó el rubio con una expresión melancólica dejando callada a la pelinegra. Aún así, no dejé que eso interfiriera en mi vida, así que espero lo mismo de ella, finalizó la conversación dejando a la azabache con un nudo en la garganta. El rubio fue sutil, pero ella sintió el dolor en esas palabras.
El rubio siguió entrenando esos días y familiarizándose con su nuevo instrumento, la verdad le gustaba pasar su tiempo libre tocando su lira, incluso entraba a su paisaje mental y tocaba junto al lago, la peliblanca y el ojirojo disfrutaban escuchando esa bella melodía, la verdad no sabían cómo podía tocar algo tan bello, pero preferían no pensar en eso, de hecho preferían no pensar. Llegó el día en que terminaba el límite de la apuesta, y también según recordaba Orochimaru aparecería, así que se dirigió a dicho lugar. Se encontró con algo de destrucción, mientras llegaba Shizune con Jiraiya o no, llegamos tarde decía preocupada la azabache, viendo los rastros de batalla en el lugar, debemos ir a ayudar a Tsunade decía el Gama Senin es por acá, síganme dijo el ojiazul dirigiéndose donde sentía 3 firmas de chakra. Tsunade estaba luchando contra Kabuto mientras Orochimaru solo observaba la pelea eres fuerte, pero aún así hace falta más que fuerza bruta para ganarme decía el de lentes Tsunade-sama. Se escuchó una voz llamando a la rubia Shizune, Jiraiya decía ella algo sorprendida esto se está complocando un poco, sin embargo conozco tu punto débil decía corriendo hacia la Ojimiel kunai en mano. La sangre voló salpicando a la rubia paralizándola de inmediato jejeje una médico que le teme a la sangre, creo que ya he visto todo decía burlón el peligris. El Gama Senin se fijó en el estado de su compañera Shizune, tú encárgate de Kabuto, yo iré por Orochimaru obteniendo un ai de la azabache que se lanzó al ataque contra el peligris. Ambos encuentros se llevaban a cabo mientras el ojiazul observaba, el peliblanco luchaba con el Sanin pálido encima de una serpiente invocada, la azabache fue dejada fuera de combate por el peligris que se lanzó por la rubia con el fin de terminarla. Cuando estaba a punto de alcanzarla el rubio se interpuso bloqueando el ataque y sujetándolo con fuerza ni siquiera lo pienses decía serio el rubio MHP, ¿y tú me lo impedirás? Solo eres un genin decía el peligris repite eso después de recibir esto dijo serio el rubio mientras una esfera azul aparecía en su mano, la esfera cambió de color a blanca y aparecieron 4 pequeñas cuchillas en ella mientras generaba un fuerte silbido. Futón. Rasengan y lo impactó contra el de lentes, este con su mano llena de chakra tocó su pecho antes de salir volando impactando una gran roca destruyéndola por completo. La rubia estaba estupefacta, este chiquillo completó la técnica del Yondaime, como Sanin conocía la técnica y sabía que no estaba completa. Más alejados de ese lugar los Sanin restantes detuvieron su pelea ese mocoso, terminó la técnica, se está convirtiendo en un gran problema decía el Sanin serpiente recordando lo que le hizo jejeje sin duda será un poderoso shinobi decía con orgullo el Gama Senin. La azabache que ya estaba recuperada se acercaba a su maestra para atenderla Tsunade-sama y la revisaba. El peligris se levantó jejeje sin duda es una técnica poderosa, pero mi regeneración me cura de cualquier daño decía con una sonrisa, la Ojimiel estaba incrédula, esa técnica causaba mucho daño y este sujeto salió sin un rasguño, el rubio se tomaba el pecho y sonreía así que me cortaste mis músculos del corazón decía el rubio no podrás sobrevivir por mucho respondió este. El ojiazul sonrió más desconcertando a los médicos y al de lentes sé que eres hábil, por eso tomé medidas y desapareció en un puff mientras el rubio aparecía caminando al lado de maestra y alumna así, deberías revisar bien tu herida decía tranquilo extrañando a todos. El peligris revisó donde lo impactó la técnica y vio con horror como la herida estaba abierta no lo entiendo, porque mi regeneración no funciona. Decía nervioso el peligris al agregarle chakra futón al Rasengan, da como resultado una técnica que ataca a nivel celular decía el rubio sorprendiendo a los ninjas médicos presentes, este chico es peligroso, pensaba el peligris mientras una gota de sudor resbalaba por su cara, antes de ceder ante el daño causado, vomitando sangre y cayendo al suelo. Increíble, creo que me has abierto los ojos niño, pensaba la Ojimiel con una sonrisa discreta, este chico, crear una técnica así, pensaba asombrada la azabache. En ese momento Orochimaru se lanzó al ataque mientras el Gama Senin intentaba frenarlo sin éxito, así sacando su Kusanagi se lanzó por el ojiazul pero la rubia reaccionó mandando a volar al pálido Sanin de un golpe superando su fobia a la sangre. Esta parte es igual que el anime, los 3 Sanin hicieron sus respectivas invocaciones y tuvieron su lucha, al final la serpiente rara escapó. Luego la pelea de los 2 rubios donde el ojiazul recibió un beso de la Ojimiel en la frente diciéndole que un día sería un gran Hokage. Estaban de vuelta en la hoja, acababan de cruzar la entrada de la aldea y se dirigían a la torre Hokage, estando ahí fueron recibidos por el Sandaime tiempo sin vernos Tsunade decía sonriendo el anciano bastante, diría yo respondió esta Naruto, puedes retirarte, yo me quedaré con Tsunade y Jiraiya decía el viejo Hokage está bien, nos vemos jiji, bachan, Ero Senin y salió de la habitación dejando molestos a los 2 Sanin por la forma en que los llamó.
El rubio se dirigió a Ichiraku's donde lo recibió una alegre Ayame. Hola Naruto-kun, ¿ordenarás lo de siempre? Preguntó la chica. Si Ayame-chan, respondía el ojiazul. Enseguida sale un miso ramen, decía la castaña. El rubio terminó de comer su orden, pero en vez de marcharse se quedó platicando con la castaña debido a que no había podido pasar tiempo con ella. Después de un rato el rubio le preguntó a Ayame-chan, ¿estás libre mañana? Extrañando a la chica. Pues sí, tengo la tarde libre. ¿Por qué preguntas? Preguntaba curiosa, pues quería preguntarte si podríamos dar una vuelta. Digo, solo te veo cuando vengo a comer, por lo que me gustaría pasar más tiempo contigo, decía sonriéndole el Uzumaki. Pues yo, claro, ¿por qué no? Decía algo sonrojada. Eso es genial. Paso a las 4 por ti, nos vemos. Y dicho esto se marchó. El rubio iba caminando tranquilamente hasta que oí, Naru-chan, así que tendrás una cita con Ayame, Escucho hablar a su espada. Sí, la verdad últimamente he tenido la misma sensación cuando estoy con Ina-chan, Aku-chan y Ayame-chan, es la misma sensación que tenía con Sakura en mi vida pasada, decía serio el rubio. ¿Entonces te gustan? Decía la peliblanca. Creo que es más que eso, esto es más fuerte y profundo de lo que fue con Sakura, así que mañana saldré con Ayame-chan, pasado con Aku-chan y después con Ina-chan para estar seguro de lo que siento, terminó el ojiazul. Kurama solo escuchaba la conversación con media sonrisa. La verdad, el Uzumaki merecía a alguien que lo quisiera. Sabía que la chica Yuga estaba enamorada de él, la usuaria de hielo empezaba a sentir algo y la chica castaña igual. Cualquiera de ellas era mejor que la rosada que jugó con él diciéndole que lo amaba solo para que dejara de buscar a Luchia. Ahora que lo pensaba bien, no tenía esa rivalidad con el Uchiha que tuvo en su vida pasada, tal vez se debía a todas las locuras que cometió por poder, aún habiendo ayudado en la guerra, él tuvo sus propios intereses egoístas al querer destruir los Bijous, jamás lo sabría. Lo único que era claro era que había madurado, ya no era aquel ninja gritón que hacía las cosas sin pensar, ahora era un verdadero ninja. El pelirrojo sonrió más. Después de esa charla pasó el resto del día entrenando, ya podía usar el entón, ahora faltaba crear algunos jutsus, ya dominaba casi por completo a Excalibur, así que, dejando el entrenamiento por hoy, se fue a descansar. Había sentido el chakra de la rubia en el hospital, por lo que dedujo que Sasuke y Kakashi ya se encontraban recuperados del Tsukuyumi. Amaneció de nuevo en la hoja, hoy se celebraría el nombramiento de un nuevo Kage, por lo que estarían de fiesta durante 4 días que él pasaría con las chicas. Al mediodía Sarutobi presentó a Tsunade Senju como la Godaime Hokage de Konoha, entre vitóreos, aplausos y gran alegría de la gente dio su discurso aceptando el cargo, después se dio inicio al festival de celebración. Pasó por la castaña a la hora citada, traía el cabello recogido en un lindo peinado, un kimono azul celeste con detalles en blanco muy lindo. El ojiazul iba con un kimono negro con detalles naranjas que lo hacía ver muy bien. La castaña se sonrojó al verlo, últimamente se sentía rara cuando estaba con él, así que aprovecharía para aclarar esas dudas respecto a sus sentimientos. El ojiazul por otro lado se quedó embobado por la belleza de la chica, le ofreció su brazo que ella aceptó gustosa y se encaminaron a disfrutar de las atracciones que habían. Se compraron algodones de azúcar, disfrutaron de algunos dulces del lugar, en un juego de lanzar dardos ganó un peluche de un zorrito que él le dio, se tomaron unas fotos en una cabina y finalizaron con un paseo en bote bajo las estrellas. Cuando se despidieron, ella lo sorprendió al darle un tierno beso en los labios, ambos estaban sonrojados pero con una sonrisa, así ella entró a su hogar y él regresó al suyo. Al día siguiente había quedado con Aku a la misma hora, ella vestía un kimono azul rey con detalles blancos, muy elegante y el cabello arreglado en un lindo peinado, provocando que el rubio la viera sonrojado, este ofreció su brazo que fue tomado por la Yuki. Estuvieron caminando y disfrutando de las atracciones, tomaron helado, el rubio en un juego de puntería ganó un pequeño lobo blanco de peluche que entregó a la chica, siguieron caminando y luego se tomaron una foto con un fotógrafo del lugar, disfrutaron de caminar en el parque de la aldea con la luna llena y decorado con sakuras. Al final la dejó en su apartamento, la chica se despidió con un abrazo y un beso en la comisura de sus labios agitando su corazón, para su suerte no apareció Zabuza por lo que salió bien librado. Al día siguiente pasó por Hinata a la misma hora, ella llevaba un kimono morado con detalles blancos y el cabello recogido como siempre, la verdad se veía muy linda y hacía que su corazón palpitara muy fuerte. Empezaba a disfrutar esa sensación que ella le provocaba, le ofreció su brazo como todo caballero que ella tomó y tomaron rumbo al festival. Disfrutaron de algunos bocadillos que vendían en unos puestos, siguieron con una atracción de tiro, esta vez reventando unos globos, ganando un león de peluche que ella aceptó gustosa.
Después se dirigieron al monumento Hokage donde se observaba la aldea completa. El rubio no sabía cómo debía empezar, y la belleza de la chica a su lado lo ponía más nervioso. La ojiperla estaba feliz, disfruto este día bastante, suponía que no podía ponerse mejor, hasta que Ina-chan, empezó nervioso el ojiazul llamando la atención de la chica. El Uzumaki respiró un poco, y luego prosiguió Ina-chan, ¿sabes? Últimamente he pensado mucho en una chica, decía el rubio, entristeciendo un poco a la ojiperla. Es dulce, fuerte y hermosa, desde que la conozco se ha ido ganando mi corazón poco a poco, con su linda sonrisa y esos bellos ojos que son como dos hermosas lunas que iluminan mi cielo nocturno con su brillo, seguía hablando el ojiazul. La ojiperla se sentía más mal con cada palabra que salía de labios del rubio en estos momentos. Puedo decirte que estoy enamorado de tan bello ángel, decía el ojiazul. Hinata, tú eres ese bello ángel, dijo por fin el Uzumaki. La ojiperla, cuando escuchó que estaba enamorado, casi sale corriendo de ahí. Sentía una profunda tristeza porque alguien tenía el corazón de su amado rubio, pero igual estaba feliz por él, que logró encontrar el amor. Pero cuando oyó que esa persona de la que hablaba el ojiazul con tanto cariño, más que eso, con amor, era ella, se quedó completamente en shock. Reaccionó después de unos minutos, que al rubio se le hicieron eternos. ¿Eso es verdad, Naru-chan?, preguntó con ansia en su voz. El ojiazul la tomó de las manos mirándola a los ojos. Por supuesto, Mitsuki, me decía el rubio sonriendo de manera tierna. La ojiperla lo abrazó con fuerza. Yo siempre te he admirado, cómo salías adelante a pesar de todo, cuando me ayudaste con mi timidez, cuando escuchabas mis problemas, cuando confiaste en mí, desde el momento que entraste en mi vida, lo hiciste también en mi corazón. Yo te amo, Naru-chan, decía después de separarse y verlo a los ojos. También te amo, Ina-chan, decía el rubio. Se acercaron poco a poco hasta juntar sus labios, sellando aquel momento mágico con las estrellas y la luna como testigos, olvidándose del mundo, ahora solo existían ellos. Después de estar juntos unos momentos más, el rubio la escoltó a la mansión Hyuga, donde se despidieron con un beso. El rubio regresaba a su apartamento mientras tenía una charla mental con sus inquilinos. Gracias, Kaza-chan, por poco y meto la pata, decía suspirando el ojiazul. De nada, Naru-chan, sé que esto no se te da y una ayuda no está de más, decía con una sonrisa la peliblanca. Bueno, debo de descansar, mañana saldré con las 3, buenas noches, dijo el rubio mientras se tiraba en su cama a dormir. Buenas noches, Naru-chan, respondió esta. Descansa, cachorro, respondió el ojirojo. Al día siguiente se levantó y fue a entrenar un poco. Ya en la tarde se reunió con las chicas y pasaron la tarde juntos. Cabe mencionar que el rubio le pidió ser su novia a la ojiperla, que sonrojada aceptó bajo la mirada de las otras chicas, que se entristecieron un poco. La castaña, porque ya había aclarado sus sentimientos por el Uzumaki, y la usuaria de hielo no estaba segura. La ojiperla notó esto y en una oportunidad habló con ellas. Les aclaró que el rubio, por ser el último miembro del clan Uzumaki, podía tener más de una esposa. La castaña recuperó su sonrisa mientras la pelinegra se sonrojó. Les aclaró que aceptaría compartir con quien tuviera sentimientos verdaderos por el rubio, y no fingirse que tuvieran intereses propios. En otro lugar, cierta rubia de morado estornudaba sin razón, luego volvió a la lectura de un conocido libro naranja mientras cambiaba a los protagonistas por cierto rubio ojiazul y ella misma. Volviendo con las chicas, ellas sabían la soledad que había experimentado en su niñez, así que se prometieron nunca dejarlo solo. Los siguientes días pasaron rápido, entre misiones y entrenamiento con Hanabi y las chicas, pasaba tiempo con Anko, además conoció a la amiga de esta, una ambú de cabello púrpura llamada Uzuki Yugao. Ella había perdido a alguien importante antes de la invasión, por lo que la pelimorada se preocupó por ella y trataba de animarla. Al final él compartió su nuevo pasatiempo con ellas, sacando su instrumento y comenzando a tocar su melodía. Ambas se dejaban llevar por cada nota emitida, olvidando sus preocupaciones, disfrutando la paz que las llenaba en ese momento. Empezaron a tener una relación igual a la que tenía con Anko. Ahora eran Anko One y Yu One. Después pudo recordar que ella era una de los Ambu que lo cuidaban de pequeño y le enseñó a leer y algunas cosas fundamentales. Eso hizo más fuerte sus lazos. Aku, Hinata y Ayame salían de vez en cuando para relacionarse más. Cuando salían con el rubio, las deleitaba tocando notas solo para ellas. Fue una gran sorpresa que tuviera ese talento oculto, pero no se quejaban, disfrutaban enormemente el escuchar su música. Los días pasaron realmente rápido, la relación de Hinata y Naruto iba viento en popa. Ayame empezaba a acercarse más y Ku apenas había aclarado sus sentimientos por el rubio.
El ojiazul tenía claros los suyos, pero decidió ir lento con ellas, para ver si esto tenía futuro, además de que no quería perderlas, ya que eran importantes para él. En una guarida oscura 4 figuras se hallaban arrodilladas frente a una persona pálida de ojos amarillos cual serpiente y piel pálida. Ya saben que no deben fallar, tráiganme a Sasuke-kun para que sea mi próximo cuerpo, decía el Sannin serpiente a Orochimaru-sama, dijeron al unísono las 4 figuras. En ese momento cierto azabache recordaba las palabras de la pelirroja del sonido que lo visitó hace un par de noches. Orochimaru-sama te ofrece el poder que deseas, solo debes ir con él, vendré a buscar tu respuesta en 3 días. Luego de dar el mensaje se marchó. Definitivamente iría, estar en esta aldea no le daría el poder para asesinar a su hermano, así que esperó a que anocheciera para reunirse con el enviado de Orochimaru. Esa misma noche se dirigió a la puerta de la aldea, pero antes de llegar se encontró a Sakura. Todo ocurre como en el anime, así que me salto esta parte. La Hokage los había mandado llamar para una misión urgente. Tengo malas noticias, Uchiha Sasuke ha huido de la aldea, decía sería Lago Daime. Ustedes formarán un escuadrón de búsqueda, así que deberás encontrar a los demás miembros. Volvía a hablar la Ojimi y la Tsunade-sama, dijeron ambos al mismo tiempo mientras salían de la torre Hokage. Esto es problemático, pero debemos de traerlo de vuelta, decía Shikamaru. ¿Ya sabes quiénes formarán el escuadrón de búsqueda?, preguntó el rubio. Sí, respondió el Nara. Al primero que buscaron fue a Chouji, después Kiba y por último Neji. Ya estando todos juntos y con sus cosas preparadas, se dirigieron a la entrada de la aldea. Estando listos para partir llegó Sakura con los chicos. Por favor, Naruto, trae a Sasuke-kun de vuelta, decía entrecortada por el llanto la peligrosa. El ojiazul solo sonrió. Como él sabe es una promesa, y yo siempre cumplo mis promesas, ese es mi camino ninja. Dicho esto se dirigió con sus compañeros y salieron a toda prisa detrás de Uchiha. Esta vez será diferente, no dejaré que cometas una equivocación, pensaba el ojiazul. Esta vez tienes el poder para detenerlo, decía la peliblanca. Cachorro, esa vez te contuviste, no cometas ese error, decía el ojirojo. Kaza-chan, Kurama, arigato, respondió el rubio sonriendo. Continuará.